Antes que me olvide, ahora sí. Alcócer Orellana. Licenciada Andrea, creo que se retiró de la carrera. Ya. Gracias. Arratia Cruz. Ávila Cabrera. Barriga Ugarte. Presente, licenciado. Vaso Alto Valderrama. Presente, licenciado. Blanco Vallejos. Cadena Almanza. Cusi Pardo. Encinas Mercado. Buenas noches, lice. Buenas. Fernández Paco. Flores Collarana. Presente, lice. Flores Velázquez. González Lafuente. Presente, lice, buenas noches. Buenas. Guaracha Pasa. Presente, licenciado. León Espinosa. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. López Verdugués. Martínez Álvarez. Presente, Lice. Mendoza Villarruel. Presente, licenciado. Morales Terrazas. Presente, licenciado. Nina Herrera. Patiño Jou. Pérez Colque. Pérez Coronel. Presente, lice. Pérez Peñalosa. Presente, lice. Pérez Ciñani. Presente, lice, buenas noches. Buenas. Tarqui Martínez. Torres Ordóñez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Vidal Coca. Presente, lice. Vargas Ruth. Vargas Ruth. Vilca Cáceres. Presente, lice. Muy bien. Muy bien. Entonces arrancamos. Entonces hemos empezado a hablar en todo este semestre desde la parte de la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Hemos empezado a enfocarnos muy bien en cómo nosotros podemos llegar a relacionarnos con las personas y cómo muchos de nosotros también llegamos a trabajar nuestra comunicación con las mismas, ¿no? Entonces hemos visto que se dan por diferentes procesos, ¿no? Entonces desde el concepto de la ciudadanía, desde el concepto de los estereotipos, los prejuicios, los roles, que son una infinidad de conceptos que nosotros tenemos que tenerlo en claro al momento de trabajar y interactuar con las personas. Y esto también nos va a ayudar al momento de trabajar e interactuar con los niños y niñas, ¿no? En el cual ustedes se están formando. Entonces es importante tener estos conceptos porque si nosotros no lo tenemos bien en claro, entonces no vamos a poder desarrollarnos al momento de hacer un plan de clases, al momento de trabajar, al momento de tener un objetivo que quiero trabajar con mis niños, ¿no? Marlene López, ahorita lo voy a tomar en cuenta en la lista, ¿ya? Entonces hoy vamos a entrar a este tema que es el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con liderazgo? Vamos a marcar diferentes citas, ¿no? De varios autores en los cuales nos hablan sobre el tema del liderazgo y cómo este se llega a manejar. Al igual que también vamos a ver qué características tiene que tener un líder, ¿no? Y de esto también qué tipos de líder hay, ¿no? ¿Para qué? En realidad ustedes ya están empezando a formarse, lejos de ser solo educadores, también en líderes, porque al momento de trabajar con los niños y las niñas, ustedes van a ser las guías, van a ser el ejemplo, ¿no? Entonces van a ser una imagen de los niños, donde los niños van a decir, quiero ser como mi profe, quiero ser como mi profesora, quiero ser como mi tío, como mi tía, ¿no?
Entonces, por eso es importante ver, algunos de ustedes ya tienen un talento innato como líderes. Entonces, es importante también poder desarrollarlo, ser consciente de ello, ¿no? Entonces, voy a ponerles a compartir pantalla para que avancemos con el tema. Entonces entramos al tema de liderazgo, ¿no? Ronald Reagan nos dice, ¿no?, que un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, sino es la persona que logra que otros lo hagan. Entonces, con esta frase, no es el simple hecho de ser un líder, de que yo hago esto, de que yo estoy realizando esto, de que yo estoy creando esto, de que yo estoy ejecutando esto, sino también es el hecho de que yo estoy entregando herramientas a los demás para que ellos puedan realizar diferentes cosas, habilidades, destrezas, ¿no? Entonces nosotros como educadores, ustedes como educadoras, ¿no?, educador, van a entregar estas herramientas a los niños, ¿no? Y ellos van a empezar a desarrollarlo, a crearlo, ¿no? Eso es lo que nos hace a nosotros un buen líder, ¿no? El liderazgo, ¿qué es, no? Para García se define como la capacidad de influir sobre los otros. Entonces es la manera, la capacidad, el tino de poder influir, ya, mediante diferentes técnicas, ¿no? Esto se da mediante diferencias en la manera en que se ejerce un liderazgo, ¿no? Hay algunos que pueden influir sobre otros según sus cargos, ¿no? Y otros, en cambio, pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, ¿no? Entonces, si hablamos de los líderes que influyen según sus cargos, digamos, dentro de Infocal o en la carrera de parvulario, ¿quiénes creen que pueden llegar a ejercer ese tipo de liderazgo según su cargo? Teresa. La licenciada Teresa, ya. La licenciada Teresa, los docentes. Dentro de su grupo de estudiantes también tal vez hay algunos que son quienes llevan la batuta y ustedes también, ya, como ella, ¿no? Entonces ya tienen un talento innato, ¿no?, dentro de ser líderes, y muchas veces por su cargo, ¿no? En este caso la licenciada Teresa, ¿no?, que ella ya tiene a tener un rango más alto que el de nosotros, ¿no? Luego hablamos de las características y las actitudes. Entonces, dentro de características y actitudes, aquí podemos ver dentro de un grupo, digamos, en el cual ustedes son estudiantes, por sus características, por sus actitudes, hay algunos que ya llegan a tener un carácter como líder, ¿no? Entonces, mayormente nos dejamos guiar por su punto de vista, lo que esta persona quiere opinar, decir, ¿no?, o proponer, ¿no? Estas cualidades, ¿no?, van a llegar a generar una identificación o entusiasmo en los seguidores. Entonces vamos a llegar a querer seguir teniendo sus objetivos de esta persona igual, de querer ser igual que esa persona muchas veces, o aprender de esta persona, ¿no? A diferencia del jefe, ¿no?, el liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo, ¿no? Es un resultado de un proceso de percepción social, ¿no?, siendo la esencia del mismo del ser percibido como líder por los otros. Entonces, es diferente al jefe. Entonces, eso es muy importante que tenemos que separar. El líder es alguien en quien nosotros podemos llegar a tomarlo como una inspiración, como un ejemplo a seguir, ¿no?, como alguien que nos motiva. Sin embargo, el jefe puede llegar a también a tener estas características de líder, pero también el jefe puede llegar a ser simplemente el que da órdenes o el que tiene que acatar ciertas cosas, ciertas determinaciones, ¿no? Nelson Mandela, ¿no?, nos habla que aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Un líder
no pone, digamos, que tapa el miedo. Un líder no es el que no se atreve por el miedo, ¿no? Acepta su miedo, pero sigue adelante, ¿no? Entonces quiere ver más allá, quiere seguir adelante, empieza a fortalecer este coraje para poder llegar a realizar sus objetivos, sus metas, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes, ¿cuál es el objetivo que tienen ahora? ¿No? Entonces, ustedes están entrando en un área en el cual van a trabajar en la educación y en la formación de niños, ¿no? Entonces, acá es el hecho de que trabajamos no solo un nivel intelectual, sino también un nivel emocional, ¿no? Entonces, esto no significa que tenemos que cortar nuestras emociones, ¿no? De dejar de sentir miedo, de dejar de sentir enojo. Es aprender a trabajarlas, es aprender a aceptarlas. Y una vez que las aceptamos, continuamos, seguimos adelante, ¿no? El fundador de Walmart, Sam Walton, nos dice, ¿no?, que los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. Acá nos dice que un líder no solo es la persona que sigue su camino, su carretera, también sale para poder potenciar a las otras personas, ¿no? Motivarlas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ustedes como educadores no es su objetivo, voy a dar la clase y punto, ¿no? Tengo que cumplir mi meta, punto. No, es salir de la carretera, hacer una observación tanto general del grupo como también individual de cada niño para poder motivarlos, ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Eso es lo que te hace un líder, ¿no? Ver cómo está cada individuo dentro de tu grupo, ¿no? El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Tengo un sueño, tengo una visión. Entonces, si tengo miedo, si no me preparo, si no estoy motivado, entonces nunca voy a poder llegar a esta realidad, ¿no? A llegar a cumplir, a darle forma, estructura a mi sueño, a mi visión, ¿no? Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente. Esto es lo que nos dice Nelson Mandela. Estas tendrían que ser las características de un líder, ¿no? Mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la gente va a apreciar tu liderazgo. ¿Qué nos querrá decir Nelson Mandela con esta frase? ¿Por qué nos dirá que un buen líder, cuando sale todo bien, es que tiene que estar atrás? No, dejar que los demás muestren que les va todo bien, pero cuando hay peligro o existe un problema, ahí el líder tiene que estar en primera fila. ¿Por qué? Para dar ejemplo, para motivar, y sobre todo los líderes tienen mucha capacidad de resolución, entonces también para mostrar esa fortaleza en el momento. Exacto. ¿Y qué pasa cuando muestras esa fortaleza? ¿Qué genera en las demás personas? Fortaleza, ganas, entusiasmo. Entusiasmo, confianza, ¿no? Si ustedes logran trabajar y desarrollar eso con los niños, van a abrir un lazo de confianza, ¿no? Entonces que eso es algo muy especial, ¿no? Y es una responsabilidad tan linda y también que puede ser así como que, oh, peso, miedo, pero es tan rica que
que eso les va a hacer unos buenos educadores y unos buenos líderes. Y eso, estudiantes, lo tienen pocas personas. Lo tienen pocas, no todas, ¿no? Es parte de confiar en uno mismo y también es parte de ser vulnerable. Cuando uno muestra su vulnerabilidad, entonces llega a mostrar una gran fortaleza. No tomen la vulnerabilidad como algo que es para débiles, ¿no? Más bien te hace fuerte, porque te conecta al hoy, al presente. El liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo, influir, ¿no? Entonces, con una finalidad, alcanzar un conjunto de metas. ¿Qué metas voy a tener con este grupo? ¿Qué metas voy a tener con mis niños, ¿no? Y estas metas son preestablecidas. No es una meta que lo hago por hacer, ¿no? Primero tengo que observar las características de mi grupo, tengo que ver los objetivos que yo tengo como educador y a dónde quiero llegar, ¿no? Para que esto llegue a ser beneficioso, ¿no? Ver las necesidades del grupo, ¿no? Que sean útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo, ¿no? Entonces, algo muy importante que empecé a ver mucho en nuestros niños es que ahora los educadores están más enfocados en el objetivo de que tienen que aprender, ¿no? A manejar el lápiz, escribir, leer, pero también hay otras necesidades. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos de nuestros niños están empezando a caminar con los pies chuequitos, ¿no? Y cuando ya se tiene que hacer ejercicio o se tiene que caminar largos tramos, empiezan a encorvarse más. Y esto es debido a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha sido 2 años que han estado encerrados. Entonces que no han tenido movimiento, no han tenido juegos, no se han relacionado con otras personas. Entonces no han hecho un entrenamiento físico. Entonces lo que está generando es esto en los niños físicamente, y esto puede ser un peligro cuando sean grandes, ¿no? Entonces, si ustedes, sería interesante, ¿no? Cuando vayan, ya que la mayoría están haciendo sus pasantías, observen a los niños, ¿no? Lo mismo en el manejo del lápiz. Hay niños de 4 años que están agarrando el lápiz como niños de 2 años, ¿no? Y hay otros niños que, pucha, su psicomotricidad fina está pues así perfecta, ¿no? Y estos son causas y efectos de la pandemia, ¿no? Quienes han tenido apoyo en casa, quienes no. El liderazgo requiere de un conjunto de habilidades y sobre todo de una serie de comunicaciones interpersonales. En el primer semestre ustedes han observado la comunicación, ¿no? En que la comunicación se divide en diferentes partes, ¿no? Emisor, receptor, ¿no? Entonces, quien da el mensaje, quien recibe el mensaje. ¿Cómo llega este mensaje? Mediante un código, ¿no? Y mediante un canal, ¿no? Pero no solo llega a ser este mensaje, la comunicación, sino cómo comunico las cosas. Y esas son las características que tienen los líderes, que llegan a convencer a las personas, ¿no? Entonces, por este medio, el individuo se dirige a un grupo y influye en su ambiente, con el propósito de lograr una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización. Acá les tengo 2 fotos. Una que es de Nelson Mandela, que él ha sido un gran líder, ¿no? Entonces, que ha buscado la lucha, ¿no? Y el reconocimiento de la gente afroamericana, la gente de color. Y aquí tenemos abajo la imagen de Adolfo Hitler. ¿Cuál de estos 2 creen que ha sido un mal líder? Hitler, ¿Por qué? porque en primer lugar yo opino que un líder, bueno, leí hace mucho tiempo un libro que comentaba que un líder debe inspirar confianza y respeto, pero que un jefe solo inspira miedo. Ya. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Habrá llegado a ser un buen líder Hitler o no?
Yo creo que sí, Lice, porque, o sea, no por tanto, o sea, guió a tantos hombres a la guerra, digamos, a que lo siguieran. Si bien o sea, fue un buen líder, pero, o sea, su visión, o sea, su objetivo de él era algo bien, digamos. Sí, su objetivo tal vez no lo pongamos como algo bien, porque ha sido algo inhumano, ¿no? Porque ha llegado Algo inhumano, Lice. Sí, ¿no? Entonces, sí, Adolfo Hitler ha llegado a ser un buen líder. ¿Por qué? Porque ha empezado a manejar una forma de comunicación de persuasión, ¿no? Que ha llegado a influir y que ha llegado a tener tantos seguidores, ¿no? Que han empezado a llegar a hacer atrocidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las características de un líder, uff, ¿no? Puede llegar a trabajar un montón de beneficios para hacia su persona o hacia un grupo social, ¿no? Nosotros habremos llegado a tener un líder en Bolivia, así que haya movido masas. Sí, creo que la hemos tenido antes creo que tal vez bueno, ahora lo que sería Evo, no sé si he visto, pero hay harta gente que lo sigue, sigue siguiendo, ¿no ven? Y antes tal vez había, no sé, tantas personas han muerto, ¿quién sería? Es Marcelo Quino de Santa Cruz. Ya, ya. Entonces, ¿qué características habrá tenido nuestro expresidente, el Evo, que ha llegado a tener, digamos, características de líder, ¿no? Si nos enfocamos cuando ha empezado, en sus inicios, no tanto en estos últimos años, porque claro, ahí hemos llegado a ver cómo se ha corrompido, ¿no? Todo, ¿no? Si no vemos en inicios, cuando empezó a entrar a la presidencia, ¿qué características habrá tenido él? ¿O qué habrá hecho para persuadir y generar que todas las masas lo sigan? Y ha estado más de 10 años en el gobierno. Una gran mayoría de gente se identificaba con él, su manera de expresarse, su vivir, su historia. Entonces, por eso ha movido tanta gente, porque se sentían representados. Exacto. Porque ha empezado a hablar desde su experiencia de vida, ¿no? Entonces, no era una persona que ha tenido, digamos, una vida acomodada, ¿no? Entonces, ha empezado a entrar desde ese tema, ¿no? Entonces, de que somos iguales y que todos deberíamos ser iguales, ¿no? Entonces, mediante ese discurso ha empezado a llamar la atención y también la atención de la gente indígena, ¿no? Que en realidad la gente indígena es el mayor porcentaje de población que existe en Bolivia, ¿no? Entonces, ha sido un tipo de líder. Para mí, un tipo de líder, ¿no? Que en Bolivia, que realmente lo reconozco y lo llegaba a respetar mucho desde pequeño, porque mis papás también hablaban y valoraban mucho de él, era Carlos Palenque, ¿no? Que desafortunadamente tuvo un falleció, pero hubiese sido un gran presidente, ¿no? Si no lo conocen, investiguen, ¿no? Entonces era muy admirable él, ¿no? ¿Qué características debe tener un buen líder, ¿no? Entonces vamos a empezar con las características y vamos a enfocarnos en la visión. Entonces, a medida que vaya hablando de la visión, quiero que ustedes, estudiantes, vayan viendo la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué ven en esa imagen? ¿Ya? Cada detalle. La visión es cuando un grupo se encuentra bajo la dirección de una persona, ¿no? Y cuando esta visión de esta persona no tiene una visión concreta, entonces va a empezar a existir confusión, va a existir desorden, van a estar perdidos, ¿no? Una visión es una imagen clara de lo que el dirigente espera que se realice o llegue a ser su grupo, ¿no? Entonces, si ustedes son objetivos, son concretos, son claros, entonces van a tener mayor claridad en su objetivo, en su misión, en su visión, a dónde quieren llegar, ¿no? Cuando se trabaja con una visión, se ven por adelantado los resultados. Eso es lo que
pasó y han empezado a tener problemáticas ustedes estudiantes cuando han empezado a investigar, ¿no? Su trabajo de los derechos, ¿no? De los derechos humanos, derechos de los niños. Cuando les empecé a hablar de las problemáticas, han empezado a salir una infinidad de problemáticas, ¿no? Pero entonces cuando les dije, seamos más concretos sobre qué van a querer trabajar al momento de realizar su clase, entonces ahí ha sido confusión, ¿no? Se han encontrado no dentro de la lupa, se han encontrado fuera de la lupa, ¿no? Porque tenían un montón de información y un montón de temas que querían trabajar. Pero si nos enfocamos con algo pequeñito, ahí vamos a tener claridad. Esto es muy importante, estudiantes. Mientras más específicos sean con su visión, van a tener más claridad en el desarrollo de su trabajo. Cuando ustedes ya lleguen a hacer sus proyectos, sus defensas, saliendo de parvulario, háganme caso. Sus objetivos que sean concretos y específicos. Porque si van a empezar a divagar y van a ser muy generales, van a perderse. Mientras más concretos son, más claros y concisos, les va a dar más claridad, ¿no? Otra característica importante es el amor a la actividad, ¿no? El amor de ser líder. ¿Qué significa tener amor como líder? Es el hecho de poder tener amor y relacionarnos con respeto, con amor de forma sana, con las personas con las que voy a trabajar, con las que estoy, ¿no? Entonces significa que tengo que hacer amistades, ¿no? Sin que estas amistades después me den algo a cambio, ¿no? Es totalmente abierto y sincera esta amistad, ¿no? Realizar un esfuerzo consciente, ¿no? Que llegue a alimentar el interés en los demás, ¿no? Si genero que los estudiantes busquen un esfuerzo en realizar sus trabajos, pero no para tener un 100, sino para que esto les ayude a tener un interés de desarrollo como educadores creativos, un desarrollo como educadores que pueden llegar a tener una buena comunicación. Entonces eso es diferente. No solo el hecho de que tengan 100 o el hecho de que se aprendan como el Padre Nuestro conceptos, ¿no? Si no lo viven, si no lo experimentan, ¿no? Digamos, ese para mí como educador es mi objetivo, ¿no? Dedicarle tiempo a la atención y comprensión de los demás, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? Y estos dos puntos, estudiantes, es difícil, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Entonces es aprender a poner una balanza y eso es lo que ustedes van a trabajar con sus niños, ¿no? Tratar a las otras personas como iguales, por muy diferentes que sean, por mucho que venga del campo, por mucho que tenga un poder adquisitivo alto, por mucho de que sea arrogante, por mucho que sea pedante, por mucho que sea alegre, divertido, bochinchero, llama la atención, tratarlos como iguales, ¿no? Animar a los demás, no solo criticarlos, ¿no? Y si nos damos cuenta, estudiantes, del 100%, ¿cuánto criticamos nosotros? ¿Cuánto critican ustedes del 100% a las personas? Más que animarles, admirarles. O realmente les admiran, les animan, les dan cumplidos. Si es así, felicidades, están yendo por un buen camino, ¿no? Pero si llegan a solo criticar y juzgar, y si son conscientes de ello, felicidades si son conscientes, porque eso también va a ayudar a cambiarles el chip, ¿no? Enfatizar los puntos fuertes y las virtudes que se encuentra con los demás, no solo sus debilidades. Cuando nosotros entremos al siguiente semestre a desarrollo laboral, voy a enfatizar mucho eso en ustedes, ¿no? Que no solo se enfoquen en sus debilidades. Nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a primero ver el lado negativo que tenemos cada uno como individuo. Es fácil nombrarlo. Pero decir fortalezas que tenemos, cosas en las que somos buenos, ni siquiera somos seguros de decirlo.
ponemos el tal vez soy, creo que soy, puede ser. No. ¿Eres o no eres? Seguridad, ¿no? Entonces es eso lo que tenemos que trabajar nosotros primero para luego trabajar con los demás. Otra característica es el coraje y el valor, ¿no? Noeli Devana expresa que ser valiente significa ser capaz de tomar una posición, ser capaz de tomar riesgos. El hecho de que me vea pequeñito y tal vez medio débil no me hace esto menos, ¿no? Si tomo la valentía y sigo adelante, enfrento diferentes situaciones, ¿no? Porque tengo confianza en mí, en mis capacidades, en mis fortalezas y también mis posibilidades, voy a llegar a ser como esa hormiguita que está ahí en la imagen, ¿no? Y como les dije, ¿no? La capacidad de la comunicación. Debe dominar las técnicas de comunicación verbal y escrita, así como utilizar variadas formas de expresión. La comunicación es el medio que se utiliza para unir y dirigir al grupo. Ustedes, estudiantes, tienen tanta creatividad que pueden llegar a plasmarlo de forma verbal y también de forma escrita. Pueden llegar a tener un montón de material como educadores que pueden llegar a reflejar algo, llegar a expresar algo, ¿no? Para un aprendizaje, no solo con los niños, sino también con sus padres, con otros educadores, ¿no? Es parte de la confianza y también de la responsabilidad, ¿no? Y la perseverancia que yo le pongo. La energía. La energía que produce entusiasmo, ¿no? El líder muestra su energía por medio de la entrega y la persistencia. Estas requieren de energía física, intelectual y emocional, necesaria para creer y esforzarse en el cumplimiento de una meta en contra de todos los obstáculos. Cuando hablamos de energía, ¿no? Y nos ponemos, digamos, en nuestro rol de educadores, ¿cómo trabajamos nuestra energía física al momento de estar con los niños? ¿Creen que funciona o no funciona? Sí, Lice. ¿Por qué? Cuando al expresarnos tenemos que estar súper con mucha energía, estar con 100% de ánimo para que el niño pueda ver, mi profesor está bien, yo también tengo que darle ánimos, ¿no? Exacto, es motivar, ¿no? Y no pongamos la idea de que estoy bien, ¿no? Tal vez sí, somos humanos, un día voy a estar estresada o tal vez voy a estar con dolor o tal vez voy a estar molesta, pero eso no significa que mi molestia, mi dolor o mi incomodidad lo voy a botar o desahogar a los niños. Es simplemente ser consciente, ¿no? Pero ya, como les dije, ¿no? Botarlo blup, 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 en una bolita de cristal y seguir, ¿no? Entonces, no es que la estoy olvidando, simplemente que no la estoy tomando ahora muy en cuenta porque tengo que cumplir objetivos. Y sí, es un trabajo físico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si viene un docente y viene, ay, ya pues chicos, hagamos esto? A ver, vayan a jugar sol y hielo. Entonces, esa energía no va a motivar a los otros niños a querer jugar, ¿no? Y por mucho que los niños estén, ah, profe, no quiero, eso no significa que tú como educador tienes que contagiarte de esa energía, ¿no? Tú igual tienes que estar, ¡hey, vamos, qué es eso! Vamos, párate, ¿no? Luego, la energía intelectual, ¿creen que se trabaja con los niños? ¿Ustedes como educadores? ¿O creen que no es importante la energía intelectual al momento de trabajar con los niños?
¿Qué creen? Un ejemplo. ¿Qué pasa si un grupo de niños, ¿no? Ustedes han hecho su plan de clases, ¿no? Entonces van a aprender a, a trabajar en... Ahí está, a contar los números, ¿no? Del 1 al 3, ¿no? Pero luego llegan a las clases y ven que los niños están hiperactivos, hiperactivos. No sé, era el cumpleaños de Anita y les han dado torta de chocolate, les han dado golosinas y están así, pilas, 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 pilas. ¿Qué hacen ahí ustedes como educadores? ¿No hacen nada? ¿Siguen explicando? Podríamos, Dale, Jazmín. yo vi que cuando están así súper hiperactivos, por ejemplo, a veces los días viernes o los miércoles se ponen súper hiperactivos, entonces al salir del recreo al aula siguen queriendo jugar, entonces hacemos una canción que les hacemos cantar a todos los niños hasta que se tranquilicen, o utilizamos el método de respiración, ¿no ve? Que respiren y que poco a poco les damos instrucciones para que se vayan relajando, o mueve este brazo, el otro arriba, así, para que se vayan un poco disipando esa energía que tienen. Ya. ¿Y en ese momento qué estás utilizando? ¿Solo tu energía física o también tu energía intelectual? Energía intelectual. Exacto, porque sobre el problema, la situación, estás pensando en otra idea, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aparte de ser un buen líder y también un buen educador, trabajas tu energía física, trabajas tu energía intelectual y también trabajas tu energía emocional. Porque al trabajar con poblaciones es inevitable de que estén ahí latentes y presentes emociones, ¿no? Enojo, berrinche, dolor, tristeza, alegría, rabia, rabieta, capricho, ¿no? Entonces es inevitable. Estilos de liderazgo, ¿no? Dentro de los estilos de liderazgo, ¿no? Daniel Goleman lo llega a dividir, ¿no? En tipos. Existen así diferentes, ¿no? Uno es el coercitivo, ¿no? Este tipo de líder es el que ordena y manda, ¿no? Este líder busca el cumplimiento inmediato de las tareas a través de instrucciones precisas, ¿no? Entonces, este líder lo que hace es, te da un montón de instrucciones, digamos, como un método a trabajar y realizar, y tú lo tienes que ejecutar, lo tienes que cumplir, ¿no? Cuando hay situaciones de emergencia, ¿no? O cuando llega a existir a última hora tal vez un cambio radical o hay trabajadores que son problemáticos, entonces este tipo de líder coercitivo entonces llega ese cacho a solucionarlo, tiene una habilidad para trabajar, solucionar problemas, ¿no? Entonces él solo se debe utilizar en circunstancias concretas, ¿no? Ya que a largo plazo este estilo estropea seriamente el ambiente de trabajo. Entonces ese estilo coercitivo, si lo haces todo el tiempo, ya no llegaría a ser tanto un líder, sino alguien que está mandando, ¿no? Entonces es este estilo que puedes manejarlo un momento para atraer y otro momento para soltar, ¿no? Entonces ustedes van a sentir eso con los niños, ¿no? Que en un momento va a ser así, ah, ya, qué lindo, sí, felicidad, alegría, sí, haremos esto, la. Pero luego, hay que cumplir reglas, hay que cumplir normas, ser consecuente, ¿no? Un tiempo. Luego otra vez, ya vamos, más tranquilos, soltarles. Y otra vez, ¿no? Y es lo que la mayoría de los docentes hacemos igual con ustedes. Yo hago eso con ustedes. Hay confianza, hay empatía, estamos en confianza,
doy el chance para trabajar y todo eso, pero ya, uy, estoy viendo que están un poco alejados, ya vengan, otra vez, hay reglas, ¿no? Entonces, es así, es como un jala y atrae, ¿no? El estilo orientativo, ¿no? El líder tiene una visión clara a largo plazo. Entonces, él no solo se enfoca de aquí a 2 o 3 o 4 años, sino se enfoca a largo plazo, 10 años. Su visión que se cumpla, ¿no? Tiene un entusiasmo tan grande que moviliza a las personas hacia esa visión, ¿no? Entonces, la motivación es lo que llega a mover a las otras personas a seguirle, ¿no? Y mejora notablemente el ambiente de trabajo. El estilo afiliativo. El líder cuida los sentimientos de sus empleados, ¿no? Genera vínculos afectivos y crea armonía entre los miembros del grupo, ¿no? Entonces aquí el líder escucha, trabaja, ¿no? Estamos a iguales, ¿no? Con su personal, ¿no? Esto genera una fuerte lealtad y crea motivación y facilita la comunicación. Entonces va a ser más fácil tener una comunicación con alguien que estoy llegando a abrirme, ¿no? Ser vulnerable, tener confianza, ¿no? Mejora el ambiente de trabajo, ¿no? Y este estilo deja libertad a las personas para que puedan realizar su trabajo. Entonces, este líder tiene la confianza de que sus trabajadores en sus posibilidades, en sus habilidades y en sus destrezas van a realizar su trabajo, ¿no? El estilo participativo. El líder obtiene ideas y toma decisiones de manera conjunta con los empleados, ¿no? Entonces no solo es el líder que toma la decisión, ¿no? Que toma la batuta, sino que hace como un consenso, ¿no? Con el grupo, ¿no? También hace a las personas más realistas. Este estilo funciona cuando el líder necesita ideas de empleados capaces, ¿no? Que ellos también se sientan en un entorno de que también son participativos, de que su voz cuenta, de que su opinión cuenta, ¿no? El estilo imitativo, que es el penúltimo, ¿no? Este líder establece estándares de desempeño altos y se pone como ejemplo, ¿no? Detecta a los trabajadores con bajo rendimiento y les exige más, ¿no? Entonces veo que alguien está bajo, entonces voy a jalarlo más, ¿no? En el caso de no responder, los reemplaza por otros más capaces, ¿no? Entonces dentro del estilo imitativo es como un ejemplo a seguir. Y el ejemplo a seguir es este líder, ¿no? ¿Creen que esto puede llegar a funcionar todo el tiempo? Como líderes, ustedes como educadores. ¿Creen que nuestros niños todos son iguales y que todos pueden llegar a una meta todos por igual? ¿Sí o no? Podrían llegar todos a una meta por igual, pero no todos son iguales. Ya. Cada niño es diferente y tenemos que aprender a trabajar con cada tipo de niño que hay en nuestra aula. Exacto, muy bien. Eso es, ¿no? Entonces, no todos pueden llegar a ser iguales o ser como tal persona, como el líder, ¿no? Cada uno tal vez puede llegar a una meta, pero en sus posibilidades, en sus destrezas, ¿no? En sus habilidades. Tu micrófono, Débora, te lo voy a silenciar. Eso es, muy bien. Y entonces vamos con el último estilo.
El estilo capacitador. Ese líder capacitador ayuda a los empleados a identificar sus puntos fuertes y débiles y los ligan a sus experiencias personales y de carrera, ¿no? Entonces, el líder capacita también a sus empleados, ¿no? Anima a sus empleados a establecer objetivos a largo plazo y les ayuda a crear un plan para lograrlos. Este estilo es menos utilizado, pero afecta muy positivamente el ambiente de trabajo. ¿Por qué creen que es menos utilizado? Si hablamos que este líder capacita a los empleados, ve sus puntos fuertes y débiles y les ayuda a trabajar, les da una visión a largo plazo, ¿por qué creen que no se utiliza tanto? Podría ser porque conlleva más tiempo. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el tiempo? Bueno, pongamos ejemplo en una empresa que, por ejemplo, el jefe necesita mano de obra rápido, que necesita trabajar el material pronto y que también necesita gente capaz. Entonces ya estarían definidas las personas que están capacitadas, pero hay cierto grupo que aún no está bien definido. Entonces solamente lo tomaría en cuenta la gente capaz y no a los otros. Pero si tomara el tiempo de verificar qué capacidades tienen, también podría trabajar con ellos, pero eso llevaría más tiempo. Exacto, ¿no? Y cuando conlleva más tiempo, lamentablemente es dinero, ¿no? Entonces eso es lo que llega a afectar muchas veces dentro de esto de liderazgo, ¿no? Van a disculpar con el perro, el vecino creo que está discutiendo con el perro. Entonces nos enfocamos acá en lo del liderazgo, ¿no? Entonces estos son los tipos de liderazgo, ¿no? Entonces es importante que ustedes vayan viendo, ¿no? Esto no significa que uno es este estilo y punto, ¿no? Entonces puede llegar a variar, puede llegar a combinar según las características del grupo, ¿no? ¿Y por qué es importante que ustedes aprendan esto? ¿No? Porque al final ustedes se están formando como futuros educadores y futuros líderes, ¿no? Si algunos ya tienen este talento innato como líder, es aprender a desarrollar y fortalecerlo. Y si algunos no lo tienen, es el momento también de aprender, conocer y también arriesgarse, ¿no? Porque si uno no se arriesga, si uno no cae, nunca va a aprender. Es parte de conocer, de experimentar, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá, estudiantes? Sí, no me dejen colgado. No, Liz, está claro. ¿Toditas? Sí, todo claro. Yeah. Muy bien, entonces, hasta esta parte hemos llegado a trabajar la parte de liderazgo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos unos minutos más, quiero que vayamos trabajando y desarrollando sus dos trabajos, ¿no? Uno que es el cuento, que van a transformarlo, y otro que son los trabajos grupales, que son las clases que tienen que presentar. Porque así les va a dar más claridad en el momento de que ya lo estén ejecutando, ¿ya? Entonces partiremos con sus trabajos grupales. Hay dudas, hay interrogantes, hay, no sé, cuestionantes. Ahora es el momento para poder apoyarles. ¿Por qué? Ahorita está ni la mitad del curso, ¿no? Entonces hoy es el momento de hablarlo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes quisieran empezar? ¿No? Lisa, no le escuché. ¿Primero va a ser sobre el cuento o sobre el trabajo de la clase? El grupal. Ya. Lisa, a mi grupo eligió el derecho de la libertad de expresión
y estábamos planteando hacer como una ronda de opiniones, Ya. pero también tenemos un poco de miedo porque es difícil trabajar con niños ciertos temas. Entonces, no sé qué opina o Ya. cómo podríamos desarrollar esa parte. Ya. Entonces, están hablando de libertad de expresión. De la libertad de expresión, uno tiene que enfocarse que tienen que hacer preguntas en idioma niño. Las preguntas en idioma niño significa que tienen que ser preguntas que llegue a entender el niño, ¿no? Entonces no le pueden hablar con términos técnicos, ¿no? Entonces, eso es primero una parte. Luego, la segunda parte es qué quisieran preguntarles a los niños. O sea, hablamos de libertad de expresión, pero ¿qué es lo que quieren trabajar? Tendríamos que elegir un tema específico, ¿verdad? Dicen un Chiquitito, tema específico cortito. para corto para poder desarrollar lo que es la libertad de expresión. Porque no les puedo preguntar qué es la libertad de expresión. Claro, el niño te va a quedar. Si a ustedes les digo que es libertad de expresión, la mayoría va igual se va a quedar revisar apuntes, ¿no ve? Entonces le dicen, elegimos un tema cualquiera y desarrollamos sobre eso la libertad de expresión. Exacto. ¿Está bien? Sí, cortito. Está bien, dice. ¿No? Pueden ser ejemplos de el niño tiene derecho a opinar, el niño tiene derecho a decir alto, el niño tiene derecho a decir no me gusta, el niño tiene todo el potencial para decir no puedo, ¿no? Entonces, a veces con un simple no puedo puedes trabajar toda una clase, ¿no? A nuestros niños les obligamos a hacer muchas cosas y ellos por ser niños simplemente tienen que decir sí, ¿no? Porque el mayor tiene la razón, ¿no? Entonces ahí pueden trabajar diferentes temas, ¿no? Está bien, le dicen, gracias. Y eso, estudiantes, es, tengo mi tema específico y ahí ya veo de qué forma lo voy a hacer dinámico, ¿no? Entonces, si hago esta ronda de preguntas, ¿qué voy a hacer después? ¿No? Tal vez una actividad más de movimiento, más dinámica, pero enfocado en el tema, ¿no? O antes voy a empezar con una actividad dinámica, un juego enfocado, digamos, en yo puedo decir no o puedo decir sí, y después las preguntas, ¿no? Entonces, ustedes ven el orden, ¿no? Siempre tienen que ver en una clase de que si va a haber algo que es lineal y lento, entonces luego tiene que haber una actividad que les ponga pilas. Y luego otra vez, ¿no? Es combinar. Porque si hacen todo pilas, entonces los niños no van a poder captar todo, ¿no? Y si hacen todo lento, se van a aburrir igual, ¿no? ¿Otro grupo? ¿O hay otras Dice, yo dudas? tengo una duda. De eso de lo que vamos a dar en la clase, ¿es de lo que ya hemos elegido? ¿De lo que ya hemos investigado antes? Ujú. Sí. Es de lo que han escogido, porque si escogen otro tema va a ser mucho, ¿no? Se van a dar doble tarea. Entonces, en ese tema que hemos elegido, tenemos que elegir un punto en específico al cual explicar. Ujú. ¿Cuál es el tema de ustedes? El derecho a la salud. Ya, entonces derecho a la salud es amplio, ¿no? Entonces algo específico. ¿Qué cosa? Lice, Ruth, no era ese, hemos hecho a la educación, porque nuestro tema trataba de lo que iba, perdón, ¿cuál era la reacción de los niños ahora en clases después de pandemia? O sea, son más hiperactivos, el desempeño que realizan en clase después de estar encerrados, incluso en sus hogares, en el colegio, como su comportamiento. Más o menos eso está referido, Lice. Ya, entonces eso será importante para el niño aprender. ¿O será importante ese tema hablarlo a los papás? Yo creo que a los papás, dice. O sea, Ya. va más dirigido a los papás para que tengan más conocimiento. Entonces descartado, ¿no ves? Tiene que ser enfocado a los niños.
Entonces, pueden adaptar su tema. Entonces, están hablando de la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de la pandemia, ¿qué ha generado en nuestros niños, ¿no? Un claro ejemplo, lo de las rodillas y los pies que les dije, ¿no? Otro claro ejemplo, el estrés, ¿no? Entonces, otro que ha generado, digamos, dentro de su salud es también el autoestima, ¿no? Entonces, ahora estoy con un montón de niños, entonces no sé cómo decirles hola, hablar o jugar porque tengo miedo. Entonces, eso también es salud socioemocional. Entonces, pueden trabajar eso también, un tema específico, ¿no? Hoy hemos visto que el COVID, ha habido muchas cosas que han pasado, ¿no? Entonces nos hemos alejado de todos, nos hemos encerrado, muchos nos hemos quedado solitos, otros no sé, ¿no? Pero ahora es difícil poder hablar con alguien, es difícil poder jugar, entonces ahora vamos a aprender, ¿no? Entonces pueden trabajar de esa forma, digamos, la parte del COVID, ¿no? Ruth, Jazmín, ¿les ha quedado claro? Sí, Lice, gracias. Muy bien. ¿Otra duda? Buenas noches, Licen. Ley. De mi grupo, Licen, el tema que hemos escogido bastante en el informe se trata sobre el derecho a la vida, pero ahí le hemos metido los puntos en el feminicidio, en qué afecta, digamos, la pérdida al niño. Ya. Y mi grupo estábamos pensando hacerlo, digamos, con una canción y luego hacer un cuento de una familia, pero lamentablemente que la mamá ya no está. Algo así lo estábamos queriendo hacer y como es un punto muy complicado decir que el niño, ¿cómo decirle al niño que ha perdido la mamá? Y eso, en eso estamos ahí, algo zapateando. Sí. Ya, está bien. Siento que están siendo en realidad más específicas. Ahí lo que pueden trabajar más el hecho de que, che, tu mamá ha muerto porque cha, le mató tu papá o tu padrastro, no sé, ¿no? Es más bien tal vez el hecho de trabajar la pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un ser querido ya no está, ¿no? Entonces es inevitable que le extrañes, es inevitable que te enojes, es inevitable que te sientas culpable, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Entonces pueden hacerlo de una forma bien bonita, cómo trabajar la pérdida. Y trabajar la pérdida significa aceptar de que vas a tener un montón de emociones y que no vas a entenderlas, ¿no? Pero también es muy bonito porque eso te hace fuerte, ¿no? También recordar con cariño, con amor, sin culpa, ¿no? Que la vida es así, es un proceso, ¿no? Pero es un camino que hay que seguir, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, no están poniendo nada moral o religioso ni nada, ¿no? Simplemente están trabajando la emoción del niño, ¿no? Y ustedes mismas, ¿no? ¿Qué es lo que han pasado cuando han llegado a tener una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué les ha ayudado? El apoyo de la mamá, el apoyo de algún familiar, o si no tengo apoyo de familiares ni nada, tal vez de mis compañeritos, de mi profesora, ¿no? Entonces, yo siento que está más específico el de ustedes. Sí, dicen gracias. ¿Alguien más? ¿Otro grupo? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Hemos investigado el derecho a la vida igual, justamente. ¿Y cómo se vería tal vez una clase apuntando al punto de cuando tienen hermanitos los niños? A veces a algunos les cuesta mucho aceptar eso y les afecta. Tal vez estaría bien enfocarlo en ese punto. Está súper lindo y es real y es específico. Eso es específico, ¿no? Entonces, no lo vean como algo simple, sino de este detallito pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eres el hijo único? Feliz chocho, ¿no? Y luego te dan otro hermano y es como, ¿para qué? ¿No ve? Ya, no mentira. Pero te pones en ese rol, ¿no ve? Entonces empiezo a sentir celos o a veces me incomoda. O tal vez hay el otro lado también, ¿no? Que te ponen a ti como el responsable. Imagínense la presión para un hermano que es el mayor, que tiene que tener ese rol a veces, muchas veces de padre y de madre para ese niño, ¿no? Entonces deja de ser niño también, ¿no? Entonces pueden trabajar ese tema que es muy, muy bonito e interesante. Gracias, Liz. ¿Alguna otra duda?
y hay cuentos de los hermanitos. Vean en internet. Hay una página en Facebook que es... ahorita lo voy a buscar. Es con cuentos. Creo que son cuentos infantiles. Sí, cuentos infantiles. Es un blog en Facebook que lo pueden encontrar. Ahí van a encontrar una infinidad de cuentos. Hay de diferentes categorías. A ver, no sé si logran ver. Tiene esa imagen del arco iris. ¿Ven? Sí, sí se ve. Ese, ¿no? Ahí van a encontrar, ¿no? Hay diferentes temáticas. Entonces, eso. Entonces, ¿hay alguna otra duda con los grupos para que pasemos a los cuentos? ¿Cuentos? Y si no hay duda con sus cuentos, entonces está re bien, ¿no? Entonces no tengan miedo. Cuenten. Algo que es muy importante dentro de los cuentos es cómo lo voy a plasmar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta con sus juegos ahorita, con sus clases que están preparando, es lo mismo con los cuentos. Tengo una historia que es, wow, trágica, de dolor. Entonces, ¿qué temas voy a trabajar ahí? ¿No? Tal vez voy a trabajar el duelo, voy a trabajar el de tener voz, de poder decir basta, voy a trabajar el de pedir ayuda, ¿no? Entonces, ustedes ya definen, ¿no? Y lo pueden hacer, ¿no? Desde una metáfora con niños, una metáfora con animales, ¿no? Algo muy lindo que está haciendo otro grupo, es un ejemplo, es del abuso, ¿no? Que ella lo ha decidido hacer en una metáfora de una flor, ¿no? Y que esta flor era que una rana entonces golpeaba a la flor, ¿no? Entonces, y la flor no quería decir nada porque tenía miedo de que la rana sea más brusca con ella, ¿no? Y al final la rana terminó arrancándola a la flor, ¿no? Y la flor murió, ¿no? Entonces, ahí, si te das cuenta, estás haciendo una metáfora, ¿no? ¿Hay dudas con sus cuentos, estudiantes? ¿Hay algún...? Liz, tengo una pregunta Sí, más. dale. Quedamos en que la presentación del cuento iba a ser en video, ¿verdad? Pero en la plataforma dice que puede ser escrito. Entonces, ¿tiene que ser de ambas formas o solo de una? No, escrito, estudiantes. No se compliquen con el video. Está bien, Liz, gracias. Escrito o por Word, ¿no? Ustedes lo ven. Eso sí, voy a corregir la ortografía, ¿no? Entonces, están en la mitad de la carrera. Entonces, es importante que trabajen muy bien su ortografía. ¿Qué significa ortografía? Que las palabras estén bien escritas, que los nombres tengan mayúsculas, que el inicio de cada oración, de cada párrafo tenga mayúsculas, de que exista el punto aparte, las comas, se comen las comas, ¿no? Entonces, es importante. Acentuación, ¿no? Están en parvulario, no están en barbulario, ¿no? Entonces, hay que exigirnos, ¿no? Es porque igual es nuestra imagen como educadores, ¿no? Entonces, imagínense si estamos dando planes de clases a profesores y a docentes, ¿no? Y ven nuestros errores ortográficos, horrores porque ni siquiera son errores, entonces ya no nos van a querer contratar, ¿no? Entonces, esa parte hay que exigirnos. A mí me ha costado un año repetir mi tesis una y otra vez por mi ortografía. Era una presión, me enojaba, me frustraba, pero al final, digamos, he aprendido. A las malas, pero aprendido porque tenía que salir ya, ¿no? Entonces, es exigirnos. Entonces, ortografía voy a cuidar mucho. Y si van a hacerlo escrito, que la foto sea clara, ¿ya? Porque si no, no voy a poder leer, ya si está borroso. ¿Alguna otra duda? Dime, Melody. Una pregunta, entonces ya no hay que hacer realizar el video. Video no. Ya. Oh, ya, Liz, es que yo ya lo había hecho. Ya, igual, subilo entonces. Ya, está bien, Liz. Buenas noches.
Lucy. Buenas noches, licenciado. Le cuento que el anterior usted dijo que realicemos un video, ¿no es cierto? Y de esa manera yo lo hice un video, ya lo tengo mi Ya, video, solamente me falta También mi subirlo persona a lo le que es dice, la ya lo plataforma. tengo el Y video. ya, Lucy. ahora ¿cómo lo hago? Sí o sí lo tengo que transcribir igual, Tal vez ha sido un error mío, ¿no? Porque a todos les he puesto escritos. Entonces, si han hecho el video estudiantes, manden nomás el video. Ah, ya, licenciada. Entonces el escrito ya no es necesario, ¿no es cierto? No, para que no se compliquen, ¿ya? Pero algo muy importante dentro del video estudiantes es de que por lo menos esperen hasta que termine el semestre o que termine de corregir para que lo puedan borrar. Porque si lo suben y luego lo borran, no voy a poder ver. Y también que el video sea público, ¿no? Para que yo lo pueda ver. Para que no exista este error, ¿no? De que a veces cuando lo ponen privado, solo la persona que ha hecho el video lo ve, ¿no? Y a veces estoy revisando a las 7 de la mañana y te digo, Lucy, tu video no está, pero la Lucy no está conectada, ha tenido su día y está en todo su día, está bien, pero me responde a las 10 de la noche. Y yo cuando a las 10 de la noche ya estoy durmiendo, ¿no? Entonces, para que no exista esos conflictos de comunicación y estrés, entonces que sea público, verifiquen que sus trabajos se han subido a la plataforma, ¿no? Entonces no es como que, ya descargó, chao, ¿no? Entonces verifiquen, ¿no? Que esté el trabajo. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Muy bien. Entonces, como no hay dudas, entonces fuerza, éxitos, sobre todo en sus trabajos grupales. La siguiente clase vamos a arrancar y puntuales, ¿no? Entonces, los que tienen pasantías con niños y todo eso me informan para que se les dé un tiempo establecido para que puedan entrar, pero ya después de ese lapso no, porque es su examen final, ¿no? Entonces, tienen que estar todos, y no es solo por mí, sino es por su grupo, ¿no? Entonces, el grupo tiene que estar listo y preparado, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, entonces terminamos con la clase. Licenciado, buenas noches. Muy bien, se cuidan, entonces no se atrasen en sus trabajos, en la presentación de trabajos, y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao, chao. Teresita. Hasta luego, chicas. Hasta luego, Walter. Gracias por permitirme entrar a su clase. De que, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Chao, chao.